Muy bien, haciendo un repaso, recordarles que estamos avanzando sobre la materia y energía, ¿no? La materia, recordando, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, desde lo más pequeño a lo más grande. Los ejemplos hemos dado acá, desde una nube, desde el sol, o sea, todo, absolutamente todo lo que encontramos y observamos es materia, ¿no? Entonces también hemos ido estudiando los ejemplos de materia, ¿ya? Que tiene distintas formas, hechos de distintos materiales, tiene su volumen definido y también tiene distintas formas, tiene diferente masa, o sea, la materia tiene esas características o esas propiedades, ¿ya? Hemos ido identificando que entre sus propiedades la materia, lo principal es que tiene sí o sí masa y volumen, ¿ya? Toda materia va a tener sí o sí masa y volumen, desde la partícula más mínima de polvo que veamos, sí o sí tiene masa y volumen, hasta lo más grande, ¿no? Que obviamente va a ser complicado de medir, pero también tiene masa y volumen. Y hemos identificado que también la materia está compuesta por, en realidad son 5 estados, pero los conocidos en la Tierra y que se encuentran más en el planeta Tierra, el sólido, gaseoso. Pero posteriormente vamos a encontrar los otros 2 tipos de estado de la materia también que se han descubierto. También hemos identificado las propiedades generales de la masa, ¿ya? La masa se expresa en kilogramos, ¿ya? Y básicamente hemos hablado también de la balanza donde se mide, ¿ya? Entonces también la materia entre sus propiedades es de que tiene volumen, ¿ya? La principal unidad de medida es el metro cúbico, se le puede hablar en litros también, seguramente en casa han debido escuchar eso, esa me haga litrera. ¿Por qué? Porque está medido en litros, ¿no? Es 1 litro, 2 litros, los termos, por ejemplo, también están medidos en litros, o sea, inmensamente estamos inmiscuidos en nuestra vida diaria cuando hablamos en masa y volumen, ¿ya? Vamos identificando también aquí las formas de volumen. Ahora vamos a identificar las propiedades específicas de la materia, es ahí donde nos vamos a quedar. Una de las propiedades específicas de la materia es la densidad, ¿ya? Las propiedades que permiten diferenciar unas sustancias y a otras, como la densidad, color, sabor, olor, brillo y dureza, se denominan propiedades específicas de la materia, ¿ya? Esas son específicas, únicas de cada materia, ¿ya? La densidad relaciona la masa de la sustancia con el volumen, ¿ya? La densidad es fundamental, ¿ya? La densidad en su fórmula es esta, ¿ya? La densidad es igual a la masa sobre volumen. Se expresa en kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico, ¿ya? Entonces la densidad es fundamental también, ¿no? Todo objeto o materia tiene sí o sí su densidad. La densidad es independiente de la cantidad de materia tomada, ¿ya? Aquí tenemos la densidad de distintas sustancias en gramos sobre centímetro cúbico, por ejemplo, del aire, 0,012 gramos sobre centímetro cúbico. Del alcohol, 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. El agua tiene una densidad de 1 gramos por centímetro cúbico. El aluminio, 2,7 gramos por centímetro cúbico. El hierro, también tenemos acá de otros metales, del cobre, de la plata, del plomo, del mercurio y el oro, ¿no? Que tienen sus propias densidades, ¿ya? Hablar de densidad también es hablarle de acá. Aquí tengo 2 ejemplos. Por ejemplo, decimos acá, si ponemos aceite en un recipiente con agua, ¿ya? Esto ha ocurrido siempre en su vida diaria, ¿ya? Este se mantendrá en la superficie. El motivo es lógico, el aceite tiene menor densidad del agua, ¿ya? Por lo tanto, va a estar encima, ¿ya? Acá tenemos el ejemplo, y alguna vez lo han debido pasar ustedes, ¿ya? Como dicen, el agua y el aceite no se mezclan, ¿no? Y si hacen la prueba en casa, pueden verificar lo mismo.
no se van a mezclar. ¿Esto es por qué? Por la densidad, que nos dice el aceite tiene menor densidad. O sea, tiene menor, es menos denso, por eso se encuentra arriba, flota hacia arriba en otras palabras. ¿Ah? Como el ejemplo en acá, ¿ah? En el Mar Muerto, seguramente alguna vez han debido hablar en la religión sobre el Mar Muerto. ¿Ya? En este Mar Muerto, ¿ya? Las personas flotan. ¿Ya? Este mar tiene la característica de ¿qué? De ser muy salada. ¿Ya? Al hecho de ser muy salada, ¿ya? En el Mar Muerto no hay vida. ¿Ya? No hay vida. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque por la consistencia de sal no hay vida. Y por esa misma razón se los conoce como el Mar Muerto. Entonces, una persona que quiere ir a nadar al Mar Muerto, en realidad no lo va a hacer. Va a flotar, como lo tenemos acá en el ejemplo, ¿no? En este caso, esa persona está flotando. Entonces, una persona que quiere ir al Mar Muerto va a ver que va a flotar, ¿ya? En vez de nadar. No se necesita nadar en el Mar Muerto. Entonces, ahí es una característica, ¿verdad? De la densidad también. La densidad en el Mar Muerto tiene su propia característica que hace que flote este producto por eso. ¿Ya? Analizando nuevamente las características específicas de la materia, ¿ya? Tiene dureza, cuando la materia resulta difícil de rayar, ¿no? Es un ejemplo, ¿ya? Hay unas materias más duras que otras, entonces es una característica específica. También tiene resistencia cuando una materia resulta difícil de romper. También tiene impermeabilidad si no deja pasar los líquidos. Tiene solubilidad, capacidad de una determinada sustancia para disolver en otra. Y también tiene densidad, lo que hemos hablado. Es la cantidad de masa en un determinado volumen, ¿verdad? La densidad. Entonces, 3A es igual a la masa sobre volumen. ¿Ah? Ahora vamos a analizar los 3 estados de agregación de la materia. ¿Ya? Lo que hemos dicho, ¿no? Anteriormente, está formado entre sus agregaciones más conocidas en el planeta Tierra, en lo que mayormente encontramos sólido, líquido y gaseoso. Sólido son las partículas que están unidas. ¿Ya? ¿Ya? Básicamente, cuando es sólido, están unidas, juntas. ¿Ya? A eso se le llama sólido, ¿ya? Porque están ahí quietas, ¿ya? Sus partículas. ¿Ya? Y también esas posiciones son fijas, o sea, no hay movimiento en el Sol. ¿Ya? Sus partículas son fijas y solo pueden vibrar ligeramente. ¿Ya? Ahora aquí tenemos también en estado líquido. Las fuerzas entre partículas son más débiles que en el del Sol, por lo que pueden moverse con mayor facilidad, ¿no? Sabemos un líquido, ¿no? Si este vasito lo echo, ¿no? Lo volteo, obviamente el líquido que va a hacer va a salir, ¿no? En cambio, si este frasco lo volteo, se va a quedar ahí mismo, no sé yo, este objeto ahí adentro, si estuviese en estado sólido, si fuese el hielo en este caso. Ya en estado líquido, obviamente, ¿qué va a pasar? Todas esas partículas líquidas van a ir saliendo y expandiéndose, ¿no? Entonces, esa es su característica o diferencia entre sólido y líquido. El gaseoso, ¿qué va a pasar? Son partículas que están muy separadas unas de otras y se mueven a gran velocidad. Las fuerzas de atracción son casi nulas. ¿Ya? En el gaseoso, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Si yo lo almaceno en este frasco, ¿ya? No se va a volver pequeñito, no, es al contrario, ¿ya? Va a esparcirse por todo el frasco. Esa es la propiedad del gas, ¿ya? Tiene su característica de expandirse. En cambio del líquido no. El líquido solo va a tener su forma a la que le hemos echado, ¿no? En cambio en acá el gas tiene la propiedad de expandirse o de contraerse, volverse pequeñito, ¿no? De acuerdo al frasco en el que lo colocamos. Si este mismo gas lo colocamos en un frasco pequeñito, ¿no? Entonces ese gas va a entrar fácilmente, haciéndole presión, entra y va a tener ese volumen, ¿ya? Entonces, como decíamos, en sólido tiene su propia forma, tiene volumen y tiene masa. En el líquido
toma la forma de su contenedor, ¿no? De acuerdo al frasco, tiene volumen, tiene masa. En el gaseoso no tiene su propia forma, no tiene, solo va a tener la forma del frasco que lo contiene y se va a esparcir o se puede también comprimir, ¿ya? No tiene volumen específico, ¿ya? Eso va a depender del frasco en el que esté ahí sometido, y tiene masa, ¿ya? Entonces, esas son sus características. Ahora vamos a identificar otro estado, ¿ya? Entre los estados hemos hablado sólido, líquido y gaseoso. Ahora vamos a identificar el plasma, ya que es otro tipo de estado, ¿ya? Que se habla hoy en día, ¿ya? Este tipo de estado, ¿ya? El plasma mayormente se encuentra en el Sol, ¿ya? Este estado plasmático se encuentra, como lo decía, en el Sol. Aparte de eso, como les decía a un inicio, ¿ya? Aparte de los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, el plasmático, plasma también, que seguramente ya lo deben conocer poquito los ustedes como estudiantes. También hay otro estado que se ha descubierto, que es el condensado de Bose-Einstein, ¿ya? Entonces, hoy en día ya se hablan de 5 estados, ¿no? 3 que se le conoce de forma básica, porque mayormente se encuentran en los estados la materia aquí en la Tierra, pero también hay otros que se los va a estudiar. Ya, ahora sí vamos a estudiar el estado condensado de Bose. Este estado fue creado por científicos en 1995 y con esto se demostró la teoría de Albert Einstein, ¿ya? Albert Einstein es un científico muy importante. Él ha descubierto muchas cosas, nos habla de la teoría de la relatividad y también tenía su propia teoría sobre este estado que ya se conoce, ¿no? Entonces Albert Einstein, este experimento se da en ciertas partículas a temperaturas por debajo cero absoluto y el conjunto de átomos toma la particularidad de comportarse como un solo átomo, ¿no? Entonces, este estado condensado de Bose-Einstein es muy importante. Fue creado, como lo digo, por Albert Einstein. Es un gran científico, ese personaje, quien ha creado la primera bomba atómica. O sea, tiene un nivel científico grande, ha aportado grande a la ciencia este científico y sigue aportando a pesar de que ya falleció. ¿Ya? Hoy también vamos a hablar sobre el estado sólido. ¿Ya? Bueno, sólido ya lo hemos ido conociendo, líquido también, gaseoso. Nos vamos a ir al estado plasmático. ¿Ya? Se le atribuye al estado de las partículas neutras, se pueden dividir en iones y electrones libres. Los gases nobles, como el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, son utilizados como gases de proceso de plasma, debido a que en su capa exterior de electrones se encuentra completa y por ello se puede donar o recibir electrones. No forman moléculas, sino que únicamente iones, ¿ya? El helio, ¿ya? Hablaba eso del Sol. El Sol está compuesto por gran cantidad de este elemento que es el helio, ¿ya? Entonces, ahí, por eso en el Sol es donde se encuentra este tipo de estado, el plasma o plasmático, ¿ya? Y también es fundamental el estado plasmático, ¿ya? Entonces con eso sería todo. Gracias.